Somos trabajadoras y trabajadores de la salud y te invitamos a conocer la realidad de nuestro sector. Defendemos la salud pública ante los ataques de todos los gobiernos, mientras ponemos el cuerpo frente a la pandemia. Desde los hospitales y centros de salud en todo el país, te contamos cómo trabajamos y también cómo nos organizamos. Esto es Primera Línea, el programa de salud de La Izquierda Diario Multimedia. En este programa vamos a estar haciendo una actualización sobre la situación de las terapias intensivas, cómo se trabaja dentro de las terapias, en qué situación están a más de 130 días de comenzado el aislamiento social. En los últimos días, el posible colapso, la saturación de las camas de terapia intensiva estuvo en debate en los principales medios y hemos escuchado a distintos especialistas opinar sobre esa situación que parecería inevitable. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué no hizo el gobierno en este tiempo para evitar esta situación? ¿Cuál es la realidad de estos servicios críticos en la provincia de Buenos Aires? Lo tenemos en la voz de distintos especialistas que nos acompañan hoy con su mirada en este programa. Entrevistamos a la doctora Elisa Estensoro, ella es jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de la Plata y una referencia nacional en cuidados intensivos, quien nos da su mirada sobre la actual situación de la pandemia desde la óptica de las terapias intensivas, la situación del avance y la evolución del virus y un diagnóstico de qué alternativas hay para evitar el colapso del sistema sanitario y de las unidades de terapia intensiva en particular. Esta cuestión del número de camas y la saturación posible de las camas, en realidad hay que contextualizarlo dentro de lo que se sabe de la enfermedad, y esto ya desde el principio, ya más o menos a fines de febrero y principios de marzo, con un reporte muy importante de China, se vio que si bien la mayoría de los casos de COVID eran leves y no requerían ningún tipo de soporte ni de internación, había un grupo de pacientes que era internado y dentro de ellos un 5% del total de los casos positivos requerían cuidados críticos. Y la mitad de estos, un 2.5, ventilación mecánica. Entonces ya sabíamos de entrada que íbamos a tener un requerimiento. Y sabiendo eso de entrada, y sabiendo que las camas en cuidados críticos en la Argentina no eran demasiadas, tampoco eran pocas, hay que decirlo, ¿no? Porque dentro de todo la medicina tiene ha tenido buena evolución acá en la Argentina comparado con otros países latinoamericanos, ¿no? Pero se vio de entrada que se iba a requerir un aumento de los recursos en cuidados críticos. Y cuando uno dice recursos, dice todo, es decir, los respiradores, las camas y el personal. La discusión pública, si bien pasó por el tema de los respiradores y ahora pasa por el tema de las camas, nosotros en un primer momento, y esto también fue visto por las autoridades, ¿no? Hay que decir que esto es una unidad. La unidad es cama, respirador, monitor y personal de salud. El personal de salud es ese: médicos y médicas, enfermeros y enfermeras y kinesiólogos. También hay que decir que todas las jurisdicciones, y esto hay que decirlo tanto nacional como los distintos gobernadores, en la CABA misma, y los municipales se preocuparon por nombrar personal. Y esto se hizo, pero se llevó un cuello de botella, que es el siguiente, que como somos pocos, como decimos hoy, hay pocos médicos intensivistas y pocos enfermeros, llegó un punto, como estamos ahora, que hay cargos disponibles, pero no se pueden llenar. No se pueden llenar porque no existe con quién. Entonces nosotros pensamos para la pospandemia otra discusión con respecto a las especialidades médicas, ¿no? Pero bueno, eso será para el futuro. La dinámica de la pandemia sobre la base de las camas
de terapia intensiva ocupadas habitualmente y cómo progresivamente son los pacientes con coronavirus quienes más están ocupando en las últimas semanas estas camas de terapia intensiva. La doctora Estensoro nos comentaba esto. El porcentaje de camas libres de terapia intensiva para toda la provincia del Ministerio es el 53%. Lo que pasa es que eso con la heterogeneidad del interior, que casi no tiene, y la de, digamos, las zonas más densamente pobladas, ¿no? Lo que sería el conurbano y las zonas. Si vamos a esa zona, el porcentaje de camas libres de esa zona estará, a mí me habían pasado 61% hace 3 o 4 días, ahora debe ser un poco superior. Porque 64% de camas ocupadas con este ritmo de crecimiento, bueno, si no se toman medidas, rápidamente podemos ocupar todo. Y hay otro factor acá que es importante, que esto es propio de la enfermedad, que ustedes seguramente lo habrán escuchado. Pero el paciente crítico que ingresa a terapia intensiva con COVID tiene una estadía prolongada. Es un paciente que está muchos días en terapia intensiva, incluso los pacientes que fallecen. La mayoría de los pacientes no puede ser dado de alta. Esa es la otra cuestión que satura el sistema. No solamente el número de camas, sino esta característica de la enfermedad. Hay un argumento que anda dando vueltas por ahí de la Asociación de Clínicas de República Argentina, que es muy falaz, porque dice lo siguiente, fíjate. Dice, pero entonces todos los años en invierno tenemos un 100% de ocupación. ¿Sí? Es cierto, nosotros, este hospital público, terapia intensiva, tenemos el 100% de ocupación, casi siempre, casi siempre. Pero los pacientes son distintos. Es de una calidad distinta de pacientes. Porque esos pacientes, la mayoría, en el invierno pasado, cualquier año previo, son pacientes que entran y se van a los 2, 3, 4 días, a la semana. Estos son pacientes que vienen para quedarse mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve el aumento de casos en general, además la proporción de casos COVID que hay dentro de una terapia intensiva, porque hace 10 días era el 30%, ahora son el 50% COVID. Y el reemplazo va a ser mayor, digamos, esto va a ser, entonces, digamos, es la tormenta perfecta. Pensamos que en este momento la responsabilidad en parte es de los gobiernos, que algunos lo toman con mayor y menor responsabilidad. Nosotros como intensivistas vemos con preocupación y con desagrado, te podríamos decir, esta apertura de la cuarentena que se dio en la Cava por motivos, obviamente, no basados en parámetros sanitarios, sino basados en cuestiones de mercado, económicas. También conversamos con Wilson Tapia, que es jefe de residentes de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital de Niños de La Plata. Él se refirió a la situación vista desde adentro, cómo es trabajar en una terapia intensiva en plena pandemia, las condiciones de las residencias, las condiciones de trabajo de enfermeros, médicos, residentes que sostienen estos servicios que son esenciales. El trabajo en terapia prácticamente se hace por guardia, o sea, el especialista en terapia intensiva vive de hacer guardias. Obviamente no existe ningún terapista, por lo menos que yo conozca, que esté laburando de guardia en un solo lugar. Existe el poliempleo, ya que con un solo sueldo no te alcanza para vivir adecuadamente, ¿no? Durante tus años de formación, que es ya un trabajo, porque somos todos profesionales, una vez que terminamos la carrera, entramos a una especialidad a ser profesionales, no poder tener aportes, y estamos por aproximadamente 6 a 7 años formándonos como especialistas en terapia intensiva, bajo un régimen que es totalmente precarizado. El enfermero tiene que hacer jornadas laborales dobles, por un lado trabaja en el hospital un turno de 6 horas y necesita trabajar otro turno extra seguramente en algún centro privado o con internación domiciliaria para poder llegar a fin de mes. De otra forma, es imposible que eso suceda. O sea, vos si asistís a un centro hospitalario y al mismo tiempo a otro, lógicamente tenés 2 focos de contagio y los hospitales son considerados focos de contagio. Nosotros somos personal esencial entre comillas, porque esencial la realidad es que no tenemos nada, no tenemos las condiciones mínimas de bioseguridad, así que
al asistir a un poliempleo, a 2, 3, 4 lugares, estamos todos expuestos a contagiarnos. Lógicamente, los enfermeros, que son el personal que está más tiempo al lado del paciente, son los que más riesgo corren de contagiarse. Principalmente en Capital Federal está colapsando ya el sistema, está colapsando, muchas terapias están trabajando con camas supernumerarias. Esto implica la necesidad de sumar personal no entrenado, por un lado, o sea, de distintas especialidades, subespecialidades, para coadyuvar en el trabajo con los pacientes críticos. Ante esto, hace bastante ya que venimos discutiendo con distintos compañeros la necesidad de una forma solidaria de acudir a un llamado de trabajar junto a los terapistas de adultos para poder coadyuvar con la atención y el manejo de los pacientes adultos desde las terapias pediátricas. No podemos quedarnos en una butaca viendo cómo nuestros compañeros de trabajo, en este caso los terapistas de adultos, que por un lado la mitad están contagiados y la otra mitad está tratando de sacar adelante a los pacientes, no nos podemos quedar expectantes, ¿bien? Ya en muchos centros, como te decía, en Capital principalmente, hay ya pacientes adultos internados en las terapias pediátricas. Esto es una réplica de todo el colapso hospitalario, por ejemplo, que sufrieron los países europeos. Si alguien ha vivido en carne propia los déficits de este sistema de salud, hemos sido nosotros. Desde un principio, autoabasteciéndonos de equipos de protección personal. Gran parte de los equipos de protección los hemos logrado gracias a la caridad de otras personas, agentes externos a lo que es el Ministerio de Salud. Ahora la primera línea de fuego, si quieren llamarlo así, como suponiendo o comparándolo con una batalla, una guerra, son los residentes. ¿Bien? Es importante defender los derechos de los residentes en esta situación. Sobre la mirada de una salud de mercado contrapuesta a la salud como derecho, escuchemos lo que decía en una entrevista el doctor José Raquiar, médico clínico del Hospital Rossi de la Ciudad de La Plata. Tenemos una medicina que es tecnócrata, digamos, una medicina basada en un modelo médico hegemónico, ¿sí?, de hospital, y no tenemos una medicina para la prevención y una medicina pensada como derecho de la población en general, sino una medicina de mercado y subespecializada. Pero no es el único aspecto de la situación de colapso o de crisis del sistema. El otro aspecto está puesto en las condiciones estructurales que generan que las personas de las poblaciones más vulnerables no tengan las mínimas condiciones para prevenirse de esta enfermedad. Barrios vulnerables, sin agua potable, con condiciones de hacinamiento. Hoy los hospitales son prácticamente monovalentes. Hoy no tenés centros de salud que estén funcionando. Digo, nosotros si pensamos en una salud integral, como lo planteamos, lo que defendemos la salud pública como único sistema de salud, tenemos que entender que si no tenemos promotores de salud, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, si no tenemos hospitales, obviamente, si no tenemos las camas, si no tenemos los aparatos necesarios, si no tenemos los centros de rehabilitación, esto no va a caminar, digamos. Pero hay que pensarlo en ese sentido, digamos. Hay una sociedad de clases, por tanto hay una salud de clases, o sea, hay un 5% que maneja las manijas de la economía, el 95% la producimos, y sin embargo los que se enferman y mueren somos las clases trabajadoras y los desocupados y los pobres. Porque está el coronavirus, pero existe tuberculosis, que sale del mismo lugar donde se está enfermando la gente hoy de coronavirus, existe la diabetes y pacientes descompensados que entran al hospital porque no hay medicación en los hospitales. Vos hoy querés dar insulina, NPH, una insulina común y corriente, que podés tener en los hospitales, no hay. Entonces digo, todo eso es responsabilidad del Estado, no hay otro responsable. O sea, el responsable es el Estado, que durante estos 120 días, 130 y quizás muchos más van a ser, de cuarentena, no tocó un interés privado. Esta situación, que tiende a volverse cada vez más crítica en los hospitales, se hace bajo la mirada cómplice de la mayoría de las direcciones sindicales, que no han llamado hasta el día de hoy a ningún plenario o acción concreta que le dé fuerza a los trabajadores para enfrentar en mejores condiciones la pandemia.
Sobre lo que pasa con los trabajadores y trabajadoras de enfermería, hablamos con Natalia Aguilera, enfermera del Hospital San Martín de La Plata, con una vasta experiencia en cuidados críticos en ese hospital. El trabajo de enfermería en la terapia intensiva requiere de una formación, no solo teórica, sino práctica. Esto es algo que no se puede inventar de un día para el otro. El sistema de salud nos precariza de tal forma que necesitamos 2, 3 y hasta 4 trabajos para poder llegar a fin de mes. El pluriempleo y las malas condiciones de trabajo son parte de las causas que haya tanto personal contagiado. A esta situación se suma que hay compañeros con factores de riesgo que se les niega la licencia. Esto es tremendo. Nos dicen esenciales, pero condenan a nuestros compañeros a la muerte. Eso es un crimen social. Estamos impulsando con mucha fuerza el proyecto de ley que presentó Claudio de la Carbonara, trabajador del subte y hoy diputado del Frente de Izquierda, para que las licencias al personal de salud con factores de riesgo sea ley. Como estas, tenemos muchísimas peleas como trabajadores de la salud, por nosotros y por la salud de nuestras familias y pacientes que se atienden en los hospitales públicos. Lamentablemente, los sindicatos hacen la plancha. Las grandes cúpulas sindicales directamente y sin vergüenza acuerdan con los empresarios. Otros, como nos pasa en ATE, están en parálisis total. SICOP llamó al primer congreso desde que arrancó la pandemia la semana pasada, pero aún no define el plan de lucha. Esto para los trabajadores es un gran problema. Es fundamental que nos organicemos y podamos exigirles a las conducciones que se pongan al frente. En el Hospital San Martín pudimos poner en pie un gran cuerpo de delegados y delegadas, desde donde peleamos y conseguimos nuestro equipo de protección personal, tuvimos que hacer recorridas y conferencias de prensa. Fuimos sentando las bases de una organización elemental y que necesitamos extender a otros hospitales para poder apostar a una gran coordinación interhospitalaria. Los trabajadores y trabajadoras de la salud venimos planteando desde hace tiempo una serie de alternativas para hacerle frente a las consecuencias del coronavirus. Yara, en su columna, te cuenta una fundamental, la centralización del sistema de salud como una necesidad urgente frente a la pandemia. Vimos alrededor del mundo cómo la falta de acceso a camas de terapia intensiva aumenta la letalidad por COVID. Lo vimos en Europa, donde los trabajadores de la salud tenían que decidir a quién poner en asistencia respiratoria mecánica y a quién no por falta de respiradores. Hoy, en Bolivia, como antes en Ecuador, vemos los muertos por las calles, sistemas de salud totalmente colapsados. Venimos de años de recortes en presupuesto en salud en todo el mundo. La pandemia sacó a la luz sistemas de salud totalmente colapsables y donde los muertos los ponen en su mayor parte los trabajadores y los sectores más pobres. ¿Y qué pasa en Argentina? El presupuesto en salud fue cayendo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2003, contábamos con un 8,4% del presupuesto para salud. En el año 2009 bajó a un 6,5% y para el año 2016 Vidal lo llevó a un 5,5%. Presupuesto que hoy Kicillof mantiene. Es decir, contamos con el presupuesto más bajo de la historia en plena pandemia. Aunque se supone que la salud es un derecho universal, el acceso no es para todos igual. Cuando miramos los establecimientos de internación, vemos que en total existen 5.342. De ese total, solo 1.553 pertenecen al subsector público. Sí, el subsector que más población atiende y al que deberíamos tener acceso todos, solo tiene un 29% de los establecimientos de internación. Es tan evidente esta diferencia y la falta de acceso para los que menos tienen que hasta el gobierno planteó declarar de interés público los recursos de la medicina privada. A ver. Y lo que nosotros vamos a buscar con este DNU nacional es justamente que tengan finalidad pública y distribución pública lo que sean recursos privados o estatales. Y además vamos a financiarlo. Pero como nos tienen acostumbrados, igual que con el impuesto a las grandes fortunas, fue solo un amague.
En menos de 24 horas el gobierno cedió al lobby de los empresarios de la medicina privada y el decreto nunca vio la luz. Nos vendieron como una fiesta la producción de un test nacional, pero hoy, mientras seguimos días esperando los resultados, esos test se exportan para aumentar sus ganancias. Desde la corriente de izquierda por la salud pública, desde un primer momento planteamos la necesidad de la centralización del sistema de salud, es decir, que todos los recursos existentes, sanatorios, clínicas, laboratorios y todos esos recursos millonarios a los que accede solo una pequeña parte de la población, estén bajo la órbita estatal y bajo gestión de sus trabajadores, especialistas y usuarios, quienes somos los verdaderos interesados en que la salud sea un derecho para todos y no una mercancía para hacer negocios. El colapso es evitable, tan solo hay que priorizar los intereses de las grandes mayorías. Si querés saber más sobre el sistema de salud argentino contado por sus propios protagonistas, seguinos en La Izquierda Diario Multimedia, ponele like y ayúdanos a difundir este programa de salud desde la primera línea. Llegamos al final de este programa, te invitamos a que lo compartas, que le des me gusta en la página de YouTube y que te suscribas a nuestro canal de La Izquierda Diario Multimedia.